Vale, Montserrat, ¿os conocisteis en La Vanguardia, Martí y tú? No, nos conocimos en la SER. Yo le conocía, obviamente, de escucharles de hacía muchos años, pero cuando me incorporé con Ángels, antes de que me hiciera cargo yo del programa, es cuando empezamos a salir, cuando hacíamos bolos, el programa fuera de Madrid, de los estudios centrales, es cuando empezamos a tener relación directa. Vale, y luego cuando tú te haces cargo de La Vivir, sigues trabajando con él. Claro. Entonces, cuando yo empecé a hacer el A Vivir, que fue en 2008, él continuó en el equipo de A Vivir porque era una de las voces más reconocidas del programa. A mí me gusta mucho la información política y social y hacíamos una parte de tertulia muy intensa y el contrapunto que Martí le ponía a los temas, su memoria prodigiosa, su conocimiento y su sensibilidad social hacía que fuera el contrapunto perfecto de la tertulia. La antena es evidente que era estupenda, pero fuera de antena, ¿cómo era vuestra relación? Pues mira, ahora de cara a este homenaje he estado revisitando todos los correos, porque entonces todavía afortunadamente no existía el WhatsApp, y además de hablar por teléfono lo que hacíamos era escribirnos mucho, intercambiar ideas, y ahora me doy cuenta de lo nutritivo, ¿no? Que era tener una persona con su experiencia y con su sensibilidad, con quien pudieras pelotear los temas que querías tratar en la tertulia de ese fin de semana, los personajes a los que queríamos incluir. Siempre tenía una propuesta fuera del carril, fuera del camino más fácil. Siempre tenía una anécdota jugosa, divertida, reveladora de cualquiera de los personajes de la actualidad. Y entonces, entre los correos y las risas que nos hacíamos también, porque Martí tenía un sentido del humor, una ironía finísima, era muy malvado también cuando quería. Recordando esos correos y repasándolos, me doy cuenta de qué manera ayudaba a conformar la opinión, la mirada, el foco de un programa como A Vivir, que son 2 días, a través de su experiencia. Ahora que lo más difícil incluso en el mundo del podcast es encontrar historias, como tú dices, jugosas, potentes, que tengan detrás una trayectoria humana que al final conquiste al oyente, yo creo que esa era una de sus máximas facultades, ¿no? La capacidad de encontrar en una multitud el grano que era interesante. A ver, es que Martí era sobre todo reportero, ¿no? Y entonces él se pateaba la calle, las cárceles, hablaba con los jueces, hablaba con los policías, hablaba con esos maleantes que eran el reflejo, ¿no? de las personas que se han quedado descolgadas en la vida, de los problemas que luego podemos abordar con grandes palabras y grandes planos, pero están metidos en historias personales, y él conseguía ganarse su confianza porque era muy serio como reportero y como periodista, y porque mantenía sus promesas. De lo que podía hablar, hablaba, de lo que no, no. Y era depositario de las confidencias de mucha gente que confiaba en él. Y claro, ese conocimiento de la sociedad, esa sensibilidad social, ese compromiso con la justicia social, hacía que tuviera un radar que no tantos periodistas tienen. Porque además le interesaba la política, le interesaban los grandes asuntos, pero siempre era capaz de verlo a través de los ojos de las personas. Y eso es lo que hacía su experiencia, que estuviera a años luz de la de otros compañeros. Él decía en la última etapa que relacionarse en estos momentos con las fuentes era mucho más complicado que en su época, en sus inicios, porque ahora con los gabinetes de comunicación, con los DIRCOM, es como todo mucho más distante, más frío, no tienes acceso directo a la información. ¿Eso se nota en el periodismo actual? Se nota muchísimo. Se ha profesionalizado mucho las relaciones por parte de los gabinetes de cualquier, ya sea empresas, instituciones, parlamentos. Todo pasa por tantos filtros que hacen cada vez más complicado el acceso directo y esa información de calidad que te da el poder tomarte un café con un magistrado en un momento determinado, que no es conchabeo con el poder, sino son claves, contexto, que a lo mejor no pueden decir directamente delante de un micro o en un tuit, pero que te ayudan a entender muchas cosas, y que si eres un periodista como José, que lo guarda todo en su archivo, aparte de sus archivos físicos, que eran una maravilla, su archivo mental, eso te ayuda a poner en contexto muchas situaciones. Y él además
a él le dolía profundamente que los periodistas nos hubiéramos quedado enganchados en la pantalla de un ordenador pensando que la vida estaba al alcance de un clic, porque él sabía, era perfectamente consciente que hay que patearse las calles, hay que pagar muchos cafés, hay que estar en los barrios, hay que preguntar a la gente a la que nadie pregunta para entender realmente lo que pasa. Hablemos un poco de su voz, Montserrat, que esto en la radio sabemos que es muy interesante y muy importante. Decías que tenía una voz de las más reconocibles. Sí. Y eso en estos momentos es esencial, porque la mayoría de las voces son parecidas, y entonces cuando entra alguien que es diferente y además transmite las cosas que transmitía Martí, a mí me parece esencial en un programa. Claro. Tú como directora, ¿cómo lo vivías? Bueno, él no tenía una voz de locutor, ¿no? Tenía esa voz muy, muy especial, muy reconocible, pero él era un gran narrador y un gran conversador. Y una cosa que hacía en sus reportajes escritos, que por eso tuvieron tanta fama sus entrevistas, porque era capaz de retratar perfectamente al personaje, no solo por lo que decía, sino por pequeños gestos, por detalles, por cómo fumaba, cómo servía un café, cómo se levantaba. Todo eso que hemos aprendido en las escuelas de periodismo, pero muy pocos son capaces de trasladarlo directamente al papel, él lo hacía también delante de un micrófono, porque contaba las cosas, no leía un texto, las contaba, se dejaba llevar por la memoria y era capaz de transmitir no solamente lo que él pensaba, sino también el ambiente que recreaba en torno a un personaje, en torno a una memoria o a un sucedido, ¿no? Y eso lo hacía. Mira, eso debería formar parte en los nuevos profesionales de la radio, ahora que hay tanta gente volcada en los podcasts, en cómo contar narrativamente cosas distintas en audio. Los comentarios de Martí, cómo jugaba con las pausas, esa risa, esa pequeña risa que tenía con la que acababa, en que tú subrayabas la ironía, que a veces es muy difícil de transmitir en el micrófono, y él era un auténtico maestro. Y la serenidad, la pausa, como tú decías, ¿no? Nos falta un poco de pausa en estos momentos en el periodismo, va todo como muy acelerado. Mira, Elena, una de mis peleas actuales en la SER es cómo conseguir quitarnos ese tono metralleta que se ha impuesto a la hora de contar la información. Pero ya no solamente de hablar de las noticias del día, sino también incluso en el análisis y en el contexto. No hay cabeza, no hay oído que soporte ese bombardeo de información. Tenemos que reaprender a contar las cosas y a contarlas de la forma en la que nosotros nos narramos la vida. Él tenía esta forma pausada, a él no le gustaban las prisas, no le gustaba tampoco tratar los temas de actualidad del día anterior y tal, prefería reposar, prefería una mirada un poco más larga, prefería poner un poco de contexto, prefería coger el teléfono para enterarse bien de algún asunto que estuviera en ese momento en los titulares, porque era enemigo de la prisa, ¿no? De lo precipitado. Y él sabía el valor que el periodismo tiene para contar las cosas y entenderlas cuando están un poco reposadas. Es que la información necesita tiempo. Sí, necesita tiempo y necesita perspectiva. Necesita mirarlo todo de una forma menos precipitada y un pelín de mayor distancia, menos apasionada. Eso nos ayudaría a todos a colocar la importancia de los temas, de los personajes, de lo que ocurre en su justo lugar. Ahora lo urgente atropella lo importante y de lo importante nos olvidamos en esta carrera por la atención, ¿no? De permanentemente refrescar las novedades, lo que entra en nuestro móvil, las alertas que lanzamos los medios de comunicación. Por eso mucha gente se desconecta, porque no tenemos capacidad para gestionar tanta información. Sí, la encuesta que salió el año pasado que decía que cerca de un 40% de la población española no quiere informarse a través de ningún medio. Esa es una reflexión muy importante que tenemos que hacer y que estamos haciendo desde los medios. Si la gente huye de la información, que es uno de los bienes más valiosos que tenemos en una sociedad democrática, a lo mejor el problema no es que la gente esté deprimida, ansiosa o quiera directamente entretenimiento y nada más, es que a lo mejor estamos haciendo algo mal y estamos martilleando con una información que entendemos que hay que darla toda comprimida, cuando la gente lo que aprecia más de nosotros es una mirada más reposada, más selectiva y que nos ayude a todos como sociedad a entender mejor lo
lo que pasa, no a contarlo todo, no a contarlo en el mismo momento, no a ser los primeros en darlo, eso a lo mejor ha dejado de funcionar. Claro, yo le he leído en una de sus últimas entrevistas que no le gustaba el periodismo de tertulia, que tenía la sensación de que en las redacciones ya habían más tertulianos que redactores. Claro, es que yo, que soy una gran defensora de la tertulia como sí, género, me parece apasionante, depende de cómo se haga, si se hace bien, se hace preparada, introduces voces distintas. Él disfrutaba muchísimo con la tertulia, pero él lo que no quería era convertirse en alguien que hablaba sin preparación y a bote pronto de cualquier tema que se pusiera sobre la mesa. De hecho, cuando hablábamos de los temas que él iba a introducir en su comentario, siempre incluía, me decía, ¿puedo añadir algo más? Y ahí introducía un tema propio, pero le gustaba eso, prepararlo, mirar sus archivos, mirar sus papeles, refrescar la memoria, pegar una llamada a un juez amigo, a un historiador para refrescar y para poder configurar mejor esa información que le ofrecía al oyente de casa. ¿Tú crees que era un buen conversador, como tú decías, pero también un gran escuchador? A mí me sorprendía, hablaba con él y tenía la sensación de que realmente no me estaba escuchando, estaba con él puro mirando hacia otro sitio y a lo mejor a los 2 meses siguientes sí, me preguntaba por una sí, tontería que le había contado, es decir, que se hacía como el ausente un poco fumando, pero estaba captando absolutamente todo lo que le decías y como tú decías tenía una memoria prodigiosa que luego esa capacidad también de crear racimos constantes con todo lo que escuchaba sí, es básico en el periodismo también. Tenía un mapa de memoria realmente excepcional. Recordaba a las personas a las que había entrevistado, las conocidas y las anónimas, guardaba en distintos cajones lo fundamental y lo accesorio que te ayuda a veces a entender lo fundamental. Y yo recuerdo cuando salíamos a hacer A Vivir que son 2 días, los programas fuera de Madrid, los bolos que llamábamos, yo siempre me enfadaba con él porque el día antes de preparar el programa, después de cenar, él se quedaba con todo el equipo. Yo aguantaba un rato, pero yo me tenía que levantar muy pronto. Pero él tenía completamente seducido, sobre todo a los más jóvenes, porque con un gin tonic se empezaba a contar anécdotas. Empezaba a narrar sucedidos, empezaba a hacerle el traje a determinados personajes tal, y la gente se quedaba fascinada escuchándole, especialmente los más jóvenes, los que a lo mejor no tenían en su memoria la referencia de quién era este gran editor o de quién era este político, este exministro, o este y tal, se quedaban absolutamente fascinados. Y yo le decía, Martí, que tenemos que irnos a dormir, que mañana hacemos un programa. Era absolutamente cautivador. Montserrat es el oficio más bello del mundo. Sí, lo sigue siendo, es jodido, para que nos vamos a engañar, pero sigue siendo un oficio. Es lo que nos mueve, ¿no? Yo creo, a los que nos gusta la información y entendemos el valor de la información en una sociedad libre, lo que supone que no exista una información plural y libre en sociedades, en nuestro entorno, en los que no lo hay, es nuestra gasolina, ¿no? Creo que el periodismo tiene un valor social que conecta con nuestras mejores ansias de una sociedad mejor. Ahí Martí Gómez era militante de una justicia social que solamente se podía ejercer a través de la opinión pública y por tanto nuestro papel era fundamental. Y yo en eso coincido con él, con algunos de sus libros, y porque lo decía siempre, es el oficio más bello del mundo. Un poco canalla también. También. Montserrat, el día que falleció, al día siguiente, muchísimos compañeros publicaron cosas con palabras muy bonitas y muy grandes, algunas de ellas, referente, el último reportero, palabras preciosas. ¿A ti qué palabra te vino a la cabeza? Bueno, está claro que yo no soy buena titulando, ¿no? Ni haciendo necrológicas. Para mí era el periodista total, por su capacidad de análisis, por su desapego de los dimes y diretes pequeñitos de la política en pequeño y por esa sensibilidad hacia los problemas sociales de la desigualdad, ese radar que tenía para detectar a gente que iba a ser valiosa, a gente que iba a cambiar las cosas, cada uno en su posición.
para mí es un modelo de un periodismo por el que tenemos que dejarnos la piel para que siga existiendo. No me gusta la expresión del último reportero, porque eso significaría que nuestra profesión está acabada de alguna forma. Prefiero pensar que es un poco quien inspira a muchas otras generaciones para hacerlo mejor de esta profesión. Pues tu cara ha sido un gran titular. Así que muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias, Elena.